Hola, buenas. Vamos a ver si continuamos haciendo nuestro mini proyecto, implementando las interfaces de las clases de cliente, de vehículo y de alquileres. Aquí estamos en la clase cliente, que habíamos definido los datos de un cliente y la posición que tenía en el fichero. Vamos a definir ahora su interfaz, su parte pública. Dentro de la parte pública de serie a mí siempre me gusta declarar, porque si no lo declaramos lo hace el compilador por nosotros. Siempre creo que se debe declarar un constructor por defecto, que ya está declarado, un constructor de copia, eh, y un operador de asignación. Aquí. Otra. Si no implementamos ninguno de estos tres, el compilador lo hace por defecto y lo que hace es, por ejemplo, para el operador para el constructor de copia y el operador de asignación, lo que hace es una copia bit a bit de cada uno de los campos. En este caso no nos interesa porque, por ejemplo, en el cliente tenemos un nombre es un puntero, DNI es un puntero y no nos interesa que esos punteros se copien bit a bit para que no apunten a la misma zona de memoria, que no podrían porque son vectores. Bien, pues aparte de estos tres métodos que siempre deben ser implementados para evitar errores, necesitamos getters y setters. Concretamente necesitamos set nombre y como entrada un nombre, set edad y como entrada una edad, y un set DNI con entrada un nuevo DNI. Aparte de, set nombre le voy a poner nuevo nombre. Aparte de estos tres métodos, de estos setters, necesitamos nuestros getters. Necesitamos un char asterisco, get nombre para devolver el nombre, un signet int get edad para devolver la edad y un char asterisco get DNI para devolver el DNI. Esto con respecto a los ficheros, con respecto a los datos de un cliente que se almacenarán en fichero. Aparte de estos métodos, necesitamos métodos para cargar un cliente desde un fichero. Entonces vamos a llamarlo leer. Va a tener como entrada un fstream fetch. Lo paso por referencia porque cuando leamos desde este fichero el cliente, los datos del cliente actual, aunque nosotros no modificamos el fichero, realmente el puntero de dentro del fichero, la posición del fichero sí se modifica. Por lo tanto, se tiene que pasar por referencia. Y voy a devolver un bool. Mejor voy a devolver un entero, que devuelva si lo ha leído bien o si no lo ha leído bien. Lo mismo que para leer, voy a poner un método para escribir, que también va a devolver un código de error entero. Y va a ser, por ejemplo, crear nuevo y va a tener fstream, el fichero, y el código de error para crear un nuevo pues será un código de error que por ejemplo 0 para si se ha guardado bien, 1 si no se puede crear como nuevo porque el cliente ya existe. Por ejemplo, un cliente existirá si existe ya un cliente dentro del fichero con el mismo DNI, ya que DNI, nombres puede haber iguales, pero DNI con el mismo, dos personas con el mismo DNI es más difícil. También un nuevo método para actualizar
actualizar el actual, el cliente actual dentro de el fichero, y para borrar stream &fetch. Con esto lo que podemos hacer es cargar cargar el cliente actual desde el fichero, crear en el fichero, es decir, insertar en el fichero el cliente actual, actualizar en el fichero los datos de un cliente suponiendo que este ya existe, y borrar el cliente actual desde el fichero suponiendo que este ya existe. Entonces esto devolverá código de errores. Por ejemplo, podemos decir que estos métodos devolverán 0 todos si se han hecho su operación correctamente. Valor 1 si ha habido un error de entrada-salida del fichero. Y valor 2, por ejemplo, para crear nuevo, si no se puede crear nuevo porque ya existe el DNI. Actualizar si puede devolver el valor 2 si el cliente actual no existe dentro del fichero y por tanto no se puede actualizar. Y borrar igual. Valor 2 si no se puede borrar porque el cliente ya no existe. Bien, lo mismo que en principio con estos datos de momento tenemos suficiente. Lo mismo que hemos hecho para cliente, hacemos para vehículo. Es decir, nos creamos nuestros constructores por defecto para vehículo. El constructor por defecto, el constructor de copia y el operador de asignación. Este es mayúscula, vehículo mayúscula. En el vehículo tenemos que tener setters y getters para la matrícula, para el modelo y para la marca. Entonces quito el setEdad, el setDNI, voy a quitar los getters que tengo aquí y voy a poner un set matrícula con nueva matrícula, nueva mat. Voy a quitar este punto y coma que sobra. Ahora voy a hacer lo mismo para el modelo. Set modelo, nuevo mod, y set marca. Set marca, nueva marca. Y voy a hacer los getters para estos métodos también. Char asterisco get matrícula, char asterisco get modelo, char asterisco get marca. Voy a tener también los métodos para leer el vehículo desde la posición actual, para crear uno nuevo, para actualizar y para borrar. Quizás sería interesante a la hora de leer, no solamente leer desde el fichero que tenemos aquí en la posición actual, sino leer un vehículo que está en una posición concreta de un fichero. Entonces voy a copiar este leer y voy a poner aquí un signet long pos para leer en el objeto que llame a este método desde este fichero un objeto que esté desde la posición pos, en la posición pos. Entonces lo mismo que he hecho para vehículo lo voy a poner para cliente y los mismos métodos los voy a copiar y los voy a pegar en alquiler. A ver, aquí. Entonces cambio los constructores para que sean los constructores de alquiler. Alquiler. Aquí también alquiler. Y la entrada para el constructor de copia ya no es vehículo, es alquiler. Y el operador de asignación igual. El parámetro de entrada no es vehículo, es un alquiler. En un alquiler
hay que ponerle un cliente y una matrícula. Entonces para establecer el cliente podemos poner set cliente y pasar un objeto constante de cliente por referencia, const cliente ampersand otro. De aquí cogeremos, de este cliente cogeremos su DNI, y para poner la matrícula del vehículo haremos lo mismo con el vehículo. Void set vehículo const vehículo otro. ¿Por qué hago esto? Porque quizá en el futuro nos interese guardar otros datos diferentes de cliente que no sean solo su DNI, que igual para el vehículo, igual nos interesará copiar otros datos del vehículo que no sea solo su matrícula. Entonces, si en el caso de que esta estructura se modifique en el futuro, directamente pasando al cliente y pasando al vehículo, nos ahorraremos bastantes modificaciones en el código. Nos queda por último poner el precio, set precio, y el precio es un float, nuevo precio. Voy a hacer ahora los getters para estos setters. Voy a devolver ahora sí el DNI, get DNI, que devolverá un char asterisco. Voy a poner un char asterisco get matrícula vehículo, get DNI del cliente, get DNI cliente, get matrícula vehículo y get precio. También necesitaré leer desde el fichero, desde la posición de este fichero, leer desde el fichero este de aquí en una posición concreta de este fichero donde me interese, crear un nuevo alquiler dentro del fichero en esta posición, al final, perdón, actualizar el alquiler actual y borrar el alquiler actual. Entonces con esto ya tenemos la interfaz de las tres clases, todos los métodos suficientes para poner los datos de los clientes en su clase, de los vehículos, de los alquileres, y también tenemos sus relaciones con los datos que van a ir de un cliente al fichero de clientes, de un alquiler a un fichero de alquileres y de un vehículo al fichero de vehículos. Lo que nos falta con respecto a las clases es implementar estos métodos, que lo haremos en el futuro video tutorial.